súper raro que te presenten así. Y perdón, Juancho, me voy a tomar el atrevimiento porque las últimas veces que he venido me he tomado unos minutos para recordar mi infancia. Siempre que las veces que he venido a compartir, siempre Juancho me dice, siempre decir lo mismo. Pero el público se renueva, aunque tuve algunos viejos conocidos que hace rato no veía. Pero hace 35 años atrás, imagínense, no existían los celulares inteligentes, no había internet como la conocemos ahora. Yo tenía la edad de Marco, más o menos. ¿Marco cuánto tiene? Sí, más o menos. Y acá funcionaba un jardín de infantes y nosotros con mi familia vivíamos acá cerquita, después detrás de las vías. Empezamos a venir al jardín, yo empecé a venir acá al jardín desde chiquito y ahí conocimos al Señor. Hace 30 y pico años atrás, junto con mi familia, aceptamos a Cristo acá en este lugar. Y después, bueno, empezamos a congregar en lo que es la iglesia en Calle Donado. Pero tuve todo mi jardín acá y mis primeros pasos en el Señor, en el ministerio, en el servicio también fue acá, fue en La Horita Feliz. Fue un poco lo que están haciendo ustedes los días sábados. Acá fue un lugar donde se me desafió, se me animó, se me desafió a crecer, a conocer más al Señor. Siempre, cada vez que vengo acá es recordar que fue un lugar de puertas abiertas. Se me dio siempre la oportunidad para poder servir al Señor. Y un poco están ustedes en ese lugar ahora. Por eso es bueno que ustedes se puedan sentir, así como Juan, como Beto, Majo, le dan la posibilidad de poder sentirse parte de la iglesia, poder crecer, poder desafiar, poder alcanzar la comunidad. Es una gran oportunidad que tienen, así que espero que la puedan disfrutar y aprovechar para servir al Señor. Pero bueno, eso fue súper rápido, recordamos el pasado. Pero quiero que abramos nuestras Biblias en Génesis 22. Vamos a tener una breve reflexión ahí, continuando un poco con lo que Beto me había compartido, que están estudiando, que están considerando. Génesis 22 lo tenemos abierto, lo vamos a ir leyendo un poquito más adelante, pero antes quiero que podamos hacer una breve introducción al tema. El tema del que se nos propuso en esta mañana es hablar acerca de la importancia de la adoración dentro de la iglesia. Y vamos a lo largo de la mañana, vamos a entender qué es lo que es la adoración según la Biblia. Vamos a entender que la adoración está muy relacionada con lo que es los cantos, las canciones, pero vamos a entender que la adoración según la Biblia va un poco más allá que simplemente encapsularlo dentro de un tiempo de alabanza o de canto. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que dice la Biblia con respecto a la adoración, cómo nos impacta en nuestra vida y qué vamos a hacer al respecto. ¿Están siguiendo el mundial? O nada, no les interesa, pero absolutamente nada. Ya me dicen, no sé de qué me estás hablando. El martes. Bueno, sí, bueno. Entiendo que hay algunos que la verdad que no les interesa para nada. Hay una gran cantidad de gente que está súper emocionada por el Mundial de Fútbol. Hoy con mis peques tengo dos nenes, uno de 5 y uno de 9. Nos sentamos en el sillón a las 2 de la tarde y nos levantamos a la 1 de la mañana, porque miramos todos los partidos, no nos perdemos absolutamente ninguno. Están un poco en esa edad de que están súper emocionados por ver los jugadores de fútbol y demás. Pero lo que yo pensaba y reflexionaba era lo siguiente. La gente gasta mucho dinero. No es necesario pensar en el mundial, que nos queda un poco lejos. Pensemos en la cancha de Olimpo, en la Villa Mitre, para que Víctor no se me enoje. Pensemos en diferentes equipos grandes de acá de Bahía Blanca. Y la gente gasta dinero comprando entradas, mucho tiempo. Ir a ver un partido de fútbol es un montón de tiempo, toda una tarde o todo un día. Gastás esfuerzo, dinero, un montón de cosas. La gente canta, salta, se divierte. ¿Y por qué lo hacen? Porque aman eso, porque les gusta. Hay algo que aman y que deciden dedicarle todo su esfuerzo un domingo. Yo a veces pienso, un sábado, un domingo, podemos estar en casa tomando unos mates, está la gente tomando frío, saltando, gritando, enojándose, insultando, bueno, de todo un poco. Pero ¿por qué lo hacen? Porque aman eso y quieren ser parte de eso que aman. Entonces, lo primero que quiero que reflexionemos es lo siguiente. No hay un problema con la capacidad de adorar. Eso es esto, lo que hablamos recién es adorar algo. No es que la gente tiene un problema en que no tiene capacidad para adorar. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿a qué o a quién estamos adorando? Y eso es lo que quiero que hoy consideremos. ¿A quién estamos entregando toda nuestra vida? Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestra voluntad, nuestra obediencia. ¿A qué? ¿En qué se nos va? ¿En qué se nos va? Y Génesis 22 nos va a dar algunos principios que nos van a ayudar a poder comprenderlo. Pero primero quiero mencionar Lucas 10:42. Lucas 10:42, Jesús se encuentra con unas hermanas. María, Marta estaba limpiando, trabajando, acomodando, iba a recibir al Señor Jesucristo en su casa y haría lo que tal vez ustedes harían, querían que su casa esté impecable.
Y María estaba a los pies escuchándolo. Y Jesús le dice: Marta, Marta, bajó un cambio. Fíjate lo que hizo María. Buscaste tiempo para escucharnos, para escuchar mi voz. Dice: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, porque una sola cosa es necesaria. Está hablando acerca de la adoración y de escuchar a Dios. Juan 4 también dice que el Señor Jesucristo está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero, ¿de qué se trata exactamente la adoración, lo que habla la Biblia? Primero, veamos algunos pasajes que nos ayudan a entender qué no es la adoración. Hechos 17:23 dice así: porque está hablando de Pablo cuando fue a Grecia y vio que toda la ciudad, Atenas, estaba entregada a la idolatría. Y Pablo dice: pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido. Es decir, tenía tantos ídolos esta ciudad que por las dudas que se habían olvidado de algún que existiera un Dios, porque había un Dios para la luna, para las estrellas, para el agua, para la lluvia, para absolutamente todo, para el trabajo, como ahora hay un santo para el trabajo, ¿no? Si tenés un problema, San Cayetano, bueno, un poquito más potenciado. Y por las dudas habían hecho un altar por si se habían olvidado de uno. Entonces Pablo aprovecha esa oportunidad y le dice: mirá, veo que hay un altar a un Dios que por las dudas se hayan olvidado, no conocido, al que ustedes adoran. Lo primero que tenemos que saber es que no podemos adorar a alguien que no conocemos. Eso es lo primero. Podemos ir a una iglesia, cantar lindas canciones, dedicarle tiempo a una reunión, pero si nosotros no conocemos a ese Dios al cual estamos cantando, eso no es adoración. Lo segundo, Romanos 1:25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios, está hablando Pablo a Romanos y hace como una descripción de lo que es el ser humano sin Dios. Y dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, cuando nosotros adoramos a Dios por lo que Él nos puede dar, porque Él nos puede, no sé, estamos orando por la sanidad de algún familiar, estamos orando por trabajo, por provisión, entonces yo voy a la iglesia motivado porque quiero recibir debido a lo que yo hago, quiero recibir de Dios la bendición. Eso no es adoración, porque estoy adorando los resultados o los beneficios que me puede dar Dios en vez de al Creador. Eso tampoco. Lo tercero, Deuteronomio 4, no lo vamos a leer todo el capítulo, no se preocupe, pero habla acerca de cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Moisés se fue al monte para hablar con Dios, junto con su ayudante Josué. Cuando bajó, vio que su hermano, ¿cómo se llama el hermano de Moisés? Aarón. La muchachada se empezó a impacientar porque Moisés no bajaba y dijeron: hacenos un Dios para que podamos adorar. Entonces ellos hicieron una estatua para representar a ese Dios que los había liberado e hicieron un becerro de oro. Cuando baja Moisés, no lo puede creer, se rompen las tablas que habían bajado de los 10 mandamientos y hay una idolatría. Por eso cuando nosotros pensamos que adorar a Dios es como lo que se ve habitualmente en otras iglesias, con estatuas, o se ve en la calle también, o en la ruta, eso tampoco es adoración. Y en nuestra iglesia evangélica decimos: bueno, no hay estatuas, no hay vírgenes, no tenemos una estatua con majo acá, no. Pero a veces es fácil adorar la Biblia, es fácil adorar pastores, es fácil adorar ancianos, es fácil adorar a personas. Eso tampoco es adoración. Tenemos que estar enfocados en el Señor. Y Malaquías 1:7 da otro pasaje más que dice así, en resumen, un poquito, que es del 1 al 7 al 10, Malaquías está denunciando al pueblo de Israel porque estaba trayendo ofrenda a Dios de lo que les sobraba. Tenían que hacer sacrificios. Recuerdan que antes en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales como ofrenda para Dios. Tenían que traer lo mejor, al mejor que tenían. Pero ¿eso que llevaban? Y el que estaba chueco, el que estaba un poco, le faltaba un ojo, el que estaba enfermo, lo que les sobraba, eso lo ofrecían a Dios. Malaquías dice: che, no está bien que hagamos esto. Entregar a Dios lo que sobra, eso tampoco es adoración. Porque la adoración tiene un costo y eso lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando de todo lo que no es. Pero ¿qué sí es la adoración entonces? Estamos dando mucha vuelta, Seba. Decime, vamos directo al punto. Bueno, adoración, la Biblia nos enseña, por ejemplo,
en mucha cantidad de salmos. Podríamos leer todos los salmos, pero hay un salmo puntual, que es el Salmo 92, que dice: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es un poquito lo que estamos haciendo hoy. El Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Dios. En definitiva, la adoración, y lo primero que se nos tiene que quedar hoy en claro, y no traje nada para ayuda visual, porque quería que me miren a mí, que no se distraigan, es que la adoración es un mandato de Dios. ¿Sí? La adoración es un mandato de Dios. No estamos acá, Dios no nos pregunta: che, si tenés ganas, si, mirá, si hoy te parece bien, si te fue bien durante la semana, mirá. No, la adoración es un mandato de parte de Dios y nosotros respondemos a ese mandato. Como dice el Salmo 96, por ejemplo, que dice que es nuestra responsabilidad. Adorar a Dios es nuestra responsabilidad. Lo segundo, además de que es un mandato, la adoración es rendirle pleitesía, para decirlo de alguna manera. ¿Qué es esa palabra rara que no usamos habitualmente? Se trata más bien de celebrar a Dios, de que nuestra mirada y nuestro pensamiento enfocada en Dios, que le seamos agradecidos, que celebremos que fuimos salvos por la sangre de Cristo en la cruz y que todos nuestros pecados son perdonados y que podemos acercarnos confiadamente como si nunca hubiésemos pecado. Por eso, durante la reunión, los hermanos oraron, otro oró, otro compartió un versículo, porque no es que es solamente el privilegio de una sola persona acercarse a Dios. Todos acá venimos como sacerdotes libres para acercarnos a Dios. Eso es lo bueno que tiene la reunión que tuvimos acá hace un momentito. Pero es eso, es reverencia, es sumisión. Cuando vemos las palabras en el original, cuando se refiere a la palabra adoración, habla un poco de eso, habla de rendirnos, de postrarnos, de reconocerle a Él como el Creador, como nuestro Salvador. Eso es adoración. Entonces vieron que sale un poco de lo que es adorar, cantar. Cantar es como una cosita, una manera de expresar un poquito nuestra adoración, pero va más allá. Nos estamos acercando a rendirle toda nuestra vida por completo. Lo tercero, además de que es un mandato la adoración, además de que es rendirle pleitesía con reverencia, y entre paréntesis, tengamos cuidado de no perder la reverencia cuando nos acercamos a Dios. La Biblia nos enseña que podamos acercarnos confiadamente a Él, pero no abramos puertas que no tengamos que abrir con la falta de reverencia cada vez que nos acercamos a Dios. Eso fue solo entre paréntesis. En tercer lugar, quiero que consideremos que la adoración también surge de ser motivados o de mirar la cruz de Cristo. Cuando estamos acá, no estamos acá porque Juancho nos parece una buena persona, aunque sí, es una buena persona, lo conocemos hace muchos años, conocí cuando era soltero, que venía a la iglesia. Juancho está con dos muchachitas, una chica y una muchachita, muchos años Juancho. Me acuerdo cuando escuchábamos a José Montes, no sé si lo conocían a José Montes, él hablaba de sus amigos de la infancia, me siento un poco ahora, pasaron los años, un poco viejo. Bueno, es el resultado de la muerte de Cristo. Nuestra adoración, nuestra motivación no es venir a encontrarnos con gente que nos parece buenas personas, aunque sí, pero lo que nos motiva a nosotros es el agradecimiento y la gratitud porque Cristo murió por nosotros. Ese es nuestro combustible, es el combustible del cristiano. Es mirar a Cristo y cuando miramos a Cristo respondemos. Y lo cuarto, el cuarto lugar, Romanos 12, nos dice que así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración es el reflejo o la manifestación de lo que sucede durante la semana. Es decir, que hoy estemos aquí, cada uno tuvo que haber traído su ofrenda, preparado una ofrenda espiritual para ser entregada a Dios, según cómo fue su relación durante la semana. Así debería funcionar. Nosotros no podemos cantar acá canciones lindas a Dios, llegamos a casa y empezamos peleando con el nieto, con el hijo, empezamos a insultar, empezamos a hablar, quejarnos con el verdulero, quejarnos que no alcanza la plata cada vez que voy a la carnicería. Lo que yo hago durante la semana tiene que ser un reflejo. En realidad, lo que sucede el fin de semana tiene que ser un reflejo de lo que sucede durante la semana. Pero bueno, Génesis 22. Me dije que íbamos a leer para ir terminando estos últimos ratitos que nos queda. Considerar algunos principios. No lo vamos a leer por completo, pero sí vamos a leer algunos pasajes que nos van a ayudar a tener una comprensión más profunda de lo que es la adoración. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham,
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso leña. Y ató Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hasta aquí vamos a leer. Este pasaje es muy importante para la adoración, entre otros, pero este es muy importante. ¿Saben por qué? Porque se menciona por primera vez en toda la Biblia la palabra adoración. Es lo que se conoce como la ley de la primera mención. Cuando en la Biblia nosotros vemos que por primera vez se menciona la palabra adoración, ¿en qué versículo se menciona? De lo que acabamos de leer. 5. En el versículo 5 dice, allí y adoraremos. Es importante saber qué significa, porque nos da un sentido más profundo de lo que realmente quiso decir con la aplicación de esta palabra. Y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. ¿Qué significa esto de adorar a Dios? Y vamos a darnos cuenta que es entregar y rendir absolutamente toda una vida a Dios. Génesis 22, del 1 al 2, vemos que la adoración, en primer lugar, vamos a ver 5 principios súper rápidos, ¿sí? Y si ven que voy muy lento, me hacen así, con la mano, y yo los veo a ustedes y no distraen a los demás, y yo voy acelerando. Pero lo primero de todo que nos enseña este pasaje es que la adoración es idea de Dios. No se nos ocurrió a nosotros. ¿Ustedes se imaginan si esto que pasó era idea de Abraham? Era asesinato. ¿Cómo va a matar a tu hijo? ¿Eso no cierra por ningún lado? Por eso lo primero que nosotros tenemos que saber es que la adoración es idea de Dios. Lo vimos anteriormente. ¿Recuerdan que hablamos de que es un mandato de parte de Dios? Se nos manda a adorar a Dios. La adoración es idea de Dios. La recibimos como de parte de revelación de parte de Dios en su palabra, porque en ella encontramos que Dios quiere que le adoremos. Es así de sencillo. Dios quiere que le adoremos. Voy a correr el machete. Acá lo tengo. Porque tengo algunos versículos acá anotados. Por ejemplo, en Mateo 2:11 nos habla acerca de que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo está mencionando en repetidas ocasiones como si fuera un patrón que le adoremos. Mateo 2 dice, al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Mateo 14, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron al Señor Jesucristo. Apocalipsis 5 nos traerá al cielo y tenemos la misma escena, la escena de la adoración a Dios. En el Antiguo Testamento hay 7 capítulos enteros que se dedican a el tema del tabernáculo, que era ese centro de adoración móvil que iba acompañando al pueblo de Israel en el desierto. 7 capítulos enteros donde Dios le da instrucciones súper precisas de cómo tenía que fabricar el templo. Muy precisos, le da instrucciones. Y se dedican en Génesis 31 versículos para hablar acerca de la creación. 31 versículos de la creación, 7 capítulos enteros de la adoración. Eso nos ayuda por lo menos a reflexionar un poquito en lo importante que es para Dios la adoración.
Por eso es verdad que nosotros podemos considerarlo. Pero primero, Dios le da instrucciones, Dios le dice cómo hacerlo, qué es lo que tenía que hacer. Pasó en el tabernáculo, pasa ahora en este mandamiento o esta prueba que Dios le da a Abraham. Lo vemos además que es el patrón del Nuevo Testamento, porque Dios nos habla y quiere que le adoremos. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y nos habla acerca de que hemos de rendir absolutamente nuestra vida a Él por completo. Por eso, la adoración, lo primero que nos dice es porque Dios habla, Dios lo está diciendo, es idea de Dios. Tenemos que adorarle, hermanos, no hay excusas. No depende de cómo nos sintamos, tenemos que adorar a Dios, de lo que nosotros pensemos. Pero lo segundo, Génesis 22:3, Abraham, miren este versículo, a mí me da un poco de ansiedad solo de leerlo, tantas cosas que hace. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Todo eso en un ratito, en un solo versículo, pero eso le llevó todo el día. Después de recibir la instrucción de parte de Dios, él respondió de manera obediente. No vemos en este versículo que leímos ni un momento donde Abraham empezó a negociar. Che, pero ¿vos te parece? Pero, mira, y si hacemos de otra manera, si me probas de otra forma. Y no vemos algún tipo de duda, de cuestionamiento. No, pará, mire, mañana no sé, hoy estoy cansado, viste todo lo que vengo caminando. No vemos ese tipo de declaraciones de parte de Abraham. Vemos que hay una respuesta, porque la adoración es idea de Dios, pero también tiene que haber una respuesta nuestra a lo que Dios nos está diciendo. Es una voluntad activa, es algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que tenemos que responder a Dios. ¿Qué haría si Dios te pidiera lo mismo? Hoy Juancho puso el ejemplo, yo sé que Juancho opina. Creo que igual todos opinamos un poquito similar, aquellos que son papás, en cuanto a si Dios te pidiera que vos entregaras lo que más amás. Abraham vemos que él respondió, dijo: Dios lo pide y respondo de esa manera. Él responde de manera inmediata. 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es esa palabra rara? ¿Qué es constriñe? Constriñe en el original está hablando de que el amor de Cristo nos obliga a responder de una manera, y el pasaje dice: pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, ¿por qué Abraham respondió de esa manera? Porque estaba mirando el monte Moriah, porque estaba mirando a Dios. Nosotros podemos responder de la misma manera. ¿Por qué? Porque miramos a Cristo que murió por mí. Y cuando miramos a Cristo que murió por nosotros, no hay otra forma de responder que no es de esta misma manera. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Si Él murió por mí y yo tengo que entregarle mi vida, no tengo otro tipo de respuesta que darle. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en casa porque tengo frío? No. Cuando nos desenfocamos, nos puede pasar que tengamos esas ganas de quedarnos o de otro tipo de cosas. Pero cuando nos enfocamos en Dios y miramos a la cruz, ahí ya todo nos motiva a responder de otra manera. Romanos 12:1, también lo leímos al recién. ¿Cómo comienza Romanos 12:1? ¿Lo tienen presente? Os ruego por... Ahí lo tienen, que seguro se lo va a tratar solamente. Muy bien, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, de vuelta a lo mismo. Nuestras acciones, nuestras decisiones van a ser de una manera si nos enfocamos en las misericordias de Dios. Si nos enfocamos en otra cosa, vamos a decir de otra manera. Pero una y otra vez la Biblia nos está diciendo: miren la cruz. Cuando miren la cruz van a responder de esa forma, las misericordias de Dios. Entonces vimos que la oración es idea de Dios. En segundo lugar vimos que hay una respuesta. Nadie me hizo así, pero tenemos que ir un poquito más rápido. En tercer lugar, vemos que hay una rendición absoluta y completa de nuestra vida. Génesis 22:3 y habla acerca de la respuesta que Abraham dio al pedido de parte de Dios, que le dijo: ve y entrega a tu hijo, porque implica una entrega total. Hay 3 cosas que tuvo que rendir Abraham. Primero, rindió su intelecto, ¿sí? No estamos diciendo que Abraham apagó el cerebro, apagó la mente, dijo: bueno, voy a hacer lo que Dios quiera y vamos. No, él dijo: pará, Dios me está pidiendo mi hijo único. Vos me dijiste antes
no te olvides que sobre este hijo, Isaac, íbamos a tener una gran nación y iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo puede ser entonces que vos me estés pidiendo mi hijo? Él seguramente lo pensó, pero después, reflexionando, dijo, a ver, es Dios. Y Hebreos, el libro de Hebreos, dice que Abraham confió de tal manera en Dios que aunque nunca antes en la historia está registrado que haya habido una resurrección, él creía que Dios era capaz de resucitar a su hijo de los muertos porque Dios le había prometido que eso iba a pasar. Fíjense el punto de confianza que él tenía. Él rindió su intelecto, aunque humanamente era imposible, él confió. Dios nos pide a nosotros lo mismo. Aunque humanamente es imposible, Dios quiere que nosotros rindamos nuestro intelecto. Aunque no nos alcance la plata, Dios quiere que nosotros ayudemos, que seamos generosos. Aunque no se merezca nuestro perdón, Dios quiere que perdonemos. Es algo que no podemos entender, pero ese punto es cuando tenemos que confiar en Dios, porque Dios quiere que rindamos todo nuestro intelecto. Lo segundo, quiere que rindamos nuestras emociones, porque en el pasaje se destaca que era su único hijo, su amado. Era el que él amaba. Y Dios quiere que nosotros rindamos nuestras emociones también. La vida cristiana tiene que ser equilibrada entre el intelecto, la razón y las emociones. Fuimos creados con emociones, no tenemos que apagar nuestras emociones. Dios nos creó con emociones para que podamos tener una relación más profunda con Él y quiere que la rindamos. Y en tercer lugar, Él rindió su voluntad también. Primero rindió su intelecto, segundo sus emociones y tercero su voluntad. Y aunque prefería hacer otra cosa, Él obedeció a Dios. Él hubiese preferido no sacrificar a su hijo. Pero Él, aunque no lo quería hacer, Él obedeció a Dios. Y a veces pensamos en estos personajes de la Biblia como, no sé, superhéroes. Pensamos que eran personas especiales que tienen una capacidad dada por Dios para responder de esa manera. Y la verdad que no, la Biblia dice que eran personas comunes y corrientes como nosotros, como los discípulos, eran personas comunes y corrientes que se cansaban, que lloraban, que estaban contentos, que hablaban de fútbol, que hablaban de su esposa cuando llegaba a su casa, que le decía que no ensucie. Eran iguales que nosotros y aún con todas esas pruebas, ellos decidieron rendir su voluntad a Dios. Nosotros también podemos rendir nuestra voluntad a Dios. Pero avanzamos. En cuarto lugar, la adoración, y Génesis nos dice que también implica que tiene que haber un retiro a solas con Dios. La adoración implica no solo, en primer lugar, ¿se acuerdan que habíamos hablado en primer lugar? No solo que es idea de Dios la adoración, no solo que tiene que haber una obediencia, muy bien. ¿Cuál era la de recién? Tiene que haber una rendición de todo, sino que además de todo eso, en la adoración, tiene que haber una relación con Dios, un retirarse a solas. Génesis 22:5 decía, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad acá. Iba a conocerlo y dijo, ustedes banquen un poco acá, esperen. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí vieron lo que yo dije anteriormente, que él creía que incluso Dios lo podía resucitar. Dice, estaba convencido y le dijo, voy a ir, pero vamos a volver. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero vamos a volver. Hermanos, nos inspira a nosotros a confiemos en Dios. Aunque humanamente lo que estemos pasando no lo podamos entender, aunque estés pasando una prueba difícil, no puedas comprenderlo, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Pero bueno, avanzamos. Y Abraham se retira para estar a solas con Dios. Podemos venir a la iglesia, estar juntos, adorar. Pero hay algo que nadie va a poder reemplazar, y es tu tiempo a solas con Dios. Es algo que es irreemplazable, mi querido hermano. Y hoy vivimos en una sociedad que no sé cómo es su día a día, porque no los conozco a todos. Pero yo hay veces que no paro un segundo en mi día a día. Lo que me siento tomando un mate y lo hago apurado porque tengo que salir apurado a hacer otra cosa, y hay que cumplir con el horario del trabajo y con las responsabilidades tal vez de la iglesia y de la familia, y llevar un peque para allá y al otro para allá. Y no parás, y cuando te das cuenta, ya estamos en junio, ya estamos en invierno, y se te pasó la mitad del año, vivimos acelerados. Y qué difícil es a veces poner un freno entre tantas voces, entre tanto ruido, entre tanto entretenimiento, entre tantas redes sociales que... ¿No te pasa que entraste a WhatsApp porque tenías que mandar un mensaje y cuando te das cuenta estás en Instagram media hora mirando Reels o en YouTube? Vivimos rodeados de una cantidad excesiva de entretenimiento que absorbe nuestro tiempo. En esta sociedad que nos está consumiendo, qué
Qué importante es que nosotros dediquemos un tiempo a Dios, hermano. Eso tiene que ser nuestra prioridad, dedicar un tiempo importante a Dios, retirarnos a solas con Él. Segunda de Samuel 24:24, es uno de los últimos versículos, se lo prometo, nos dice que David, el rey David, va a comprar un terreno para construir el templo a Dios. Cuando lo va a comprar, le dice el dueño: no, te lo doy si es para Dios, no te lo puedo cobrar. ¿Y qué le dice David? ¿Se lo acepta como regalo? No, le dice: no, te lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque no le voy a entregar a Dios nada, algo que no me cueste. Porque la adoración tiene un costo. Y tenemos que aprender a hacer sacrificios por Dios. En esta vida tan acelerada que vivimos, cuesta frenar. Pero si no frenamos y le damos un tiempo de calidad a Dios, le vamos a estar dando el tiempo que nos sobra. El tiempo basura. Yo a veces lucho con eso, porque termino a la noche cansado y se me pasó todo el día y le termino dando a Dios el tiempo que me sobra. No, hermano, no tiene que ser así. La adoración es un tiempo de calidad a Dios. Cuando nuestra mente está descansada, está lúcida. No sé si es a la mañana. A la mañana a mí no me funciona. A las 5 de la mañana yo me levanto. Tengo que salir a laburar. No estoy con capacidad intelectual, emocional, preparado para hacer un estudio de la Biblia. Entonces es otro horario. ¿En qué momento te funciona a vos? No sé en qué momento, pero sí tiene que haber un momento. Hermano, no tenemos que vivir a base del fin de semana de lo que nos hablen los hermanos, o lo que nos diga Alfredo, o lo que nos habla Juan, o lo que nos habla Omar. En nuestro día a día tenemos que tener un tiempo a solas con el Señor. Y lo último, para terminar, la adoración también habla acerca de un regocijo, de gozo, porque termina el pasaje con el versículo 12 diciendo: no extiendas tu mano, porque lo leímos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, y lo ofreció en sacrificio. Y regresaron ambos juntos. Regresaron con gozo por haber ido a obedecer a Dios, y bajaron con un contraste totalmente diferente a como subieron. Entonces imaginan cómo había sido esa subida al monte de Abraham e Isaac, aunque él tenía esa confianza. Y capaz que tenía algún sentimiento acá que se le estrujaba el corazón, de que tenía incertidumbres, de que había preguntas que no tenía respuesta, acongojado un poco por la prueba que Dios le había propuesto, pero baja totalmente diferente. Tuvo un tiempo a solas con el Señor, conoció más a Dios, conoció a ese Dios que proveerá, ese Jehová Jireh, y baja con gozo, con regocijo, porque siempre que tenemos un tiempo a solas con Dios y de adoración, nuestra vida es transformada, conocemos más a Dios y estamos con gozo. Por eso, mi querido hermano, tenemos un lindo desafío para día a día en nuestra vida, y es que entendamos a la adoración como una rendición completa de nuestra vida. Y así como funcionó para Abraham, hoy la adoración funciona exactamente de la misma manera. Funciona con esa entrega, con esa rendición, con ese compromiso, con ese sacrificio, con ese costo, y que nos enfoquemos en Él. Que el Señor nos bendiga. ¿Terminamos orando? Padre Celestial, queremos darte gracias porque hemos podido tener este tiempo para abrir tu palabra. Siempre que abrimos tu palabra,